Ok, bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias a los asistentes, gracias por conectarse. El día de hoy vamos a tocar un tema muy interesante, especialmente en esta etapa y época que estamos viviendo, es la bioseguridad 360 grados en la avicultura. Quien nos acompaña es el expositor es Enrique Fernández, quien es licenciado en Biología en la Universidad de Sevilla, cuenta con un máster en Biología aplicada a la investigación y Biología industrial de la Universidad de Sevilla también, y en su experiencia y su currículum ha sido investigador en el área de Fisiología Vegetal de la Facultad de Biología de Sevilla, es investigador también en el Grupo de Biotecnología del Centro IFAPA de la Junta de Andalucía, España, y desde el año 2017 se desempeña como técnico en el Departamento de Investigación y Desarrollo de Bioplagen. Actualmente es responsable pues, técnico para el área de Latinoamérica de Bioplagen, que es la empresa a la cual nosotros en Adicens representamos. Sin más preámbulo, te doy el pase, Enrique. Muchas gracias por tu participación el día de hoy con nosotros y a los asistentes. Gracias. Gracias a ti, Marcela, y gracias a vosotros allá desde Latinoamérica, desde el Perú en particular, y que ojalá que estén todos bien y que en este momento, ¿no?, en esta situación que nos ha tocado vivir, que por desgracia no es ni mucho menos la deseada y que parece que todavía sigue azotando con severidad, pero nos hace ver también esta situación que estamos viviendo algo muy importante, algo que se le da muchísima relevancia desde hace muchísimo tiempo en el sector pecuario, ¿no? Y principalmente en el sector avícola, que es el que hoy vamos a entrar de lleno, como es la bioseguridad entendida como una prevención, la bioseguridad entendida como una serie de medidas encaminadas a evitar. Ahora iremos viendo, ¿no?, un poco durante todo el pase de esta presentación, diferentes aspectos que toca la bioseguridad, por qué es tan importante, qué obtenemos a cambio, qué beneficios directos, qué beneficios indirectos, que muchas veces son muchos y no se ven, ¿no? No es algo tan tangible, o muchas veces, por desgracia, no es algo tan medible la bioseguridad. Yo siempre le digo que es como un poco el patito feo dentro de todo lo que es el manejo de la avicultura, en este caso, que es como lo que se ve menos directamente o que recoge menos semillas de manera más tangible, ¿no? Pero sin embargo es una herramienta fundamental que hace un trabajo excelente, no solo para los, no para los técnicos que nos dedicamos a la avicultura, sino también para los veterinarios, para los criadores, para los integradores, para los responsables de producción. Es decir, es algo necesario, algo fundamental, y que además, como iniciaba o decía al principio, es algo que se está viendo se está viendo con mucha relevancia ahora con el asunto de la COVID-19 que nos está ahora mismo golpeando a todos, por desgracia, ¿no? Voy a compartir lo que sería la presentación, ¿vale? Para comenzar, si os parece bien, Marcela. Sí, perfecto. Se ve muy bien. De acuerdo. Bueno, pues la hemos querido denominar desde Bioplagen, desde el Departamento Técnico de Bioplagen, que estoy yo representando hoy, hemos querido denominarla 360 grados porque es un concepto que nosotros estamos llevando a cabo no solo lógicamente en España, que es de donde somos, sino también en todos los países en los que nos encontramos, en más de 30 países a lo largo del planeta, y que tenemos una presencia bastante importante en Latinoamérica y en el Perú también desde hace muchos años con Adicens. Ese 360 grados, como decía, es un concepto que nosotros llevamos a cabo, es un concepto que queremos también siempre, que transmitimos y que siempre queremos que nuestros compañeros en este camino de la bioseguridad, no solo nuestros compañeros, como en este caso Adicens, sino también el cliente final, digamos, ¿no?, la persona que está allí en el galpón utilizando los productos, entienda que es muy importante abordar la bioseguridad de una manera integral, ¿no?, de
de una manera desde todos los puntos de vista, no dejando nada sin atar, ningún cabo sin atar, y que son una serie de medidas que se improntan y que se asimilan de manera muy sencilla y muy rápida, y que luego, pues como indicaba también al principio, nos reportan muchísimos beneficios de manera directa. Hablamos muchas veces de bienestar animal, y esta es una frase que podemos ver recogida en la Organización Internacional de la Salud Animal, en la OIE, dentro de lo que es el Código Sanitario para los animales terrestres. Se habla de bienestar animal cuando nuestros animales están sanos, se encuentran cómodos, están bien alimentados, se sienten seguros, se expresan de manera innata su comportamiento, no tienen comportamientos agresivos, no tienen comportamientos de miedo, de rechazo o de situación no deseada, y no tienen, por supuesto, no experimentan dolor o no soportan, pues eso, miedo o desasosiego, ¿no? Es decir, animales que queremos que estén en el mejor entorno posible, que queremos que se desarrollen de la mejor manera posible, que son las genéticas de los animales cada vez son más definidas y cada vez más destinadas a que la producción sea mayor, y por ende el bienestar animal se hace cada vez más importante, aún si cabe, ¿no? Y vamos a ver que precisamente la bioseguridad tiene un papel muy importante en este bienestar animal, ¿no? Y esto es un principio básico, es decir, si mejoramos esas condiciones de bienestar, de desarrollo del animal, de su manera innata, de que no sientan miedo, de que no sientan rechazo, de que se encuentren a gusto, que se alimenten, ¿no? Pues vamos a aumentar la productividad, y eso es algo que es totalmente ocurre sí o sí siempre, que eso se traduce en beneficios económicos. Si tenemos un sistema de aviarios, como vemos acá a la izquierda, más tipo piramidal, y trasladamos los animales a un sistema más ciclo cerrado, de jaulas de baterías enriquecidas, donde van a tener unas perchas, esas jaulas están intercomunicadas, la cinta de lo que es la gallinaza del estiércol se retira el estiércol, las condiciones también de ambiente controlado de temperatura, de humedad, es decir, el animal se va a encontrar en una situación más cómoda y va a poder hacer su trabajo pues de manera mejor, ¿no? ¿Qué podemos medir, ¿vale? Para decir que tenemos un sistema de bienestar establecido en nuestro sistema de crianza. Podemos medir tasas de mortalidad, no solo puntuales por día o por momentos de inicio de crianza o mediada de crianza o pico de producción, sino también pues esa mortalidad acumulada, ¿no? A lo largo de todo el lote. Podemos medir trastornos fisiológicos, podemos medir cómo varía la alimentación, cómo varía el comportamiento, qué desplazamientos, qué movimientos, cómo se comporta dentro del galpón el ave. Vamos a poder ver si existen afecciones de la piel, por supuesto, si existen afecciones en las extremidades. Vamos a ver si el consumo de agua y el consumo de alimentos son dos parámetros que nos dicen muchísimo siempre, ¿no? Esto es algo que, lógicamente, tanto los criadores como los galponeros como los veterinarios conocen muy bien, que haya presencia o ausencia de enfermedades, algún tipo de parasitosis, que se produzcan problemas a la hora del rendimiento metabólico, que haya, como decía, ¿no? También cambios en el comportamiento, pues todo ese estrés, agresividad o situaciones que no son deseadas y que por lo tanto el animal no se encuentra cómodo en el ambiente. Todas las lesiones externas habidas y por haber, y por supuesto algo que al final es lo que siempre, si ponemos una balanza, tenemos que ver, ¿no? Es ese rendimiento en cuanto a tasa de crecimiento, conversión del alimento y por supuesto supervivencia y mortalidad final del lote de animales, ¿no? Para medir la higiene en los sistemas nuestros de crianza de nuestros animales, pongo el caso en este caso que voy a poner un ejemplo, es el que tenemos, por ejemplo, aquí en España, en el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, que es donde está basada la Dirección General de Sanidad Animal. Existe un programa nacional de control donde se mide la higiene en nuestras explotaciones pecuarias, ¿no? Es un continuo, se hace todos los años, se visitan
todos los rubros, se visitan todos los tipos de crianza, desde ganadería de leche de carne, avicultura, por supuesto, porcino, bueno, es decir, todos los diferentes especies de animales que tenemos en crianza, pues hay una serie de baremos a medir por una serie de técnicos del Ministerio y que van a ver pues que todo eso se cumple de la mejor manera posible, también para que, bueno, pues que no haya que proceder a ningún expediente sancionador contra esa explotación ganadera, ¿no? Hay una serie de carpetas que luego dentro tienen unos subíndices que son los puntos a medir, pero en grandes rasgos es la higiene de la explotación, cómo se gestiona la sanidad de los animales, la alimentación de ellos, los subproductos, entiéndase por trazabilidad, leche, carne, huevos, por ejemplo, el uso racional de los medicamentos veterinarios, ¿vale? Para la hora de combatir enfermedades, nunca como métodos preventivos, ¿no? Bueno, lógicamente en el caso de las vacunas sí, claro. Y la gestión documental de registro de la explotación, léase movimientos de animales, movimientos de personas, movimientos de medicamentos, etc., etc. Y eso está dentro de un reglamento de la Comunidad Europea y que luego también pues adapta, en este caso, España como miembro de la Comunidad Europea. Y pues año tras año, todos los programas nacionales de control, todos estos PNCs que hace el Ministerio, siempre acaban diciendo lo mismo, y es que debemos mejorar. Pongo un ejemplo, este es el informe anual del año pasado, de 2019, y por poner tres rubros o de los tres rubros más importantes que bueno, no solo acá, sino bueno, más o menos en particular, como es todas las aves, entiéndase reproductores, avicultura de postura, engorde, dentro también, por supuesto, no solo gallus, también pavo, en fin, codorniz, etc. Cerdos y bovino de leche, ¿no? De todas las explotaciones totales, se designan unas explotaciones objeto de control de manera aleatoria, que es un número, como veis, bastante bajo, ¿no? Y a su vez a eso se le viene a hacer más o menos en torno a un 1% de todas las explotaciones, pues son las que se miden, es decir, se va el técnico allí del ministerio y valora cómo está la situación dentro de esa explotación, ¿no? Y vemos que en la media, digamos, de todos los rubros existe un porcentaje medio de un 34,54% de controles de esas explotaciones en las que se observan incumplimientos, es decir, un número muy elevado, el cual además vemos que incluso en cerdos, una de cada dos explotaciones existen incumplimientos. Ahora vamos a ver qué tipo de incumplimientos, un ejemplo de ellos, ¿vale? Y en el caso de aves sí es verdad que está un poco mejor, pero no deja de ser también relevante esas 2 de cada 10 explotaciones, ¿no? Dentro de esos 55 de 285 explotaciones controladas que existen incumplimientos, hay diferentes grados de severidad de incumplimiento y vemos como incluso 10 explotaciones recibieron un expediente sancionador en el cual o se limitó el movimiento del lote o si fue una situación sanitaria no deseada, un desarrollo de enfermedad, pues a lo mejor se tuvieron que sacrificar las aves, es decir, que es algo que es un continuo, ¿no? Que siempre existe y que bueno, que es año tras año, pues parece que se mantiene. Y el primer apartado que se veía dentro de ese Programa Nacional de Control era la higiene general, ¿no? Se ven 7 puntos dentro de la higiene general de un sistema de crianza, que es limpieza y desinfección de las instalaciones, limpieza y desinfección de equipos, de vehículos, de cajas, de contenedores, de los propios animales para el sacrificio, que el agua que se utiliza es adecuada, es potable para bebida, es limpia también microbiológicamente para la limpieza, para la desinfección, para todas las tareas que se vayan a hacer, que se evita que los animales y las plagas, ¿vale? No solo los propios animales que sean transmisores de enfermedades o que no haya animales silvestres que las introduzcan o que haya plagas vectores de enfermedades que produzcan contaminación, que los residuos y sustancias tóxicas que se almacenan y que se manipulan, entiéndase, por sus productos, cadáveres, productos biocidas, productos de, bueno, accesorios de alimentación, etc., que se gestionen de manera adecuada y que el propio personal también mantiene una higiene adecuada y algo muy importante, que recibe formación
en cuanto a lo que hace y la importancia que tiene en cuanto a riesgos sanitarios, ¿no? Si os fijáis, los 4 puntos clave, los que más porcentaje de incumplimientos por requisitos dentro de la higiene general de las instalaciones, los que más importantes siempre se ve que existe una debilidad es precisamente la limpieza y desinfección de las instalaciones, la limpieza y desinfección de equipos, materiales y vehículos, el control de enfermedades y sus vectores, veíamos que podían ser los propios animales, animales silvestres o los insectos, roedores, etc. Y la formación y concienciación del personal, no solo en cuanto a lo que está haciendo, formación continua, cómo debe manejar los equipos, cómo debe manejar los productos químicos que utilice y, por supuesto, que también mantenga una higiene adecuada, ¿no? Precisamente estos son los 4 pilares básicos de la bioseguridad. La bioseguridad se entiende como esa higiene de las instalaciones, como esa higiene de todo lo que utilizamos en las propias instalaciones, como el control de vectores y de las enfermedades de esos vectores y también una formación continuada y también un adecuado entendimiento por parte de las personas que están allí dentro de lo que tienen que hacer, ¿no? Por lo tanto, si tuviéramos que definir, de alguna manera el concepto de bioseguridad, pues yo entiendo que este es un muy buen concepto, ¿no? Una muy buena manera de definirlo, ¿no? Esas medidas diseñadas para prevenir, para minimizar, para controlar, prevenir que no introduzca, minimizar si ocurre, controlar que no se expanda, controlar que no haya ningún problema a la hora de la introducción de microorganismos patógenos en nuestra instalación y, por supuesto, que no se desarrolle enfermedad dentro de todo el lote y también deseable, lógicamente, que eso no se expanda no solo a otras explotaciones cercanas, ¿no? Sino que, bueno, pues sea transportada, por desgracia, pues a lo mejor a plantas de faenamiento, a mataderos, porque el animal que va a ir a sacrificio, pues no está en las mejores condiciones. Por lo tanto, tenemos siempre que tener una zona de bioseguridad controlada en nuestras instalaciones porque hemos visto que precisamente esto que hemos visto en este plan nacional que tenemos nosotros aquí es algo que en los países que, por ejemplo, yo visito es siempre lo mismo. Siempre son los 4 mismos puntos, los 4 mismos patas de una silla, por decirlo de alguna manera, que si siempre hay una que falla, está más débil, pues por seguir con el mismo símil, la propia silla pues se va a caer y se va a romper la persona que está en la silla, ¿no? En este caso, los animales. Tenemos que controlar todas las vías de transmisión. Tenemos muchísimas vías de transmisión, es decir, no es solo los propios animales, ¿no? Que muchas veces pues tenemos que hacer cuarentenas de animales, dependiendo del rubro, para ver cómo es el estado sanitario en el que acceden o al que van a ir a faenamiento. Tenemos que controlar todos los equipos que entran y salen de la explotación, los vehículos, esas herramientas. Por supuesto, el control de vectores es fundamental. El control de vectores, aquí me falta poner uno muy importante que somos nosotros mismos, el ser humano, es decir, el operario, el trabajador, la visita técnica, la visita del ministerio, es decir, todos los involucrados, todas las personas, todos los que al final nos estamos moviendo por allí, ¿no? Pues actuamos como vectores, por supuesto el agua, ¿vale? El agua que no vamos a entrar muy en detalle, pero el agua parece como que a día de hoy lo hemos metido dentro de líneas de conducción y nos olvidamos un poco de ello. Y es muchas veces un problema que está ahí, que nunca vemos. El alimento, por supuesto, sí es verdad que el alimento se tiene un muy buen control, pero también es una vía de transmisión de problemas, ¿no? de enfermedades, y las propias partículas del ambiente, ¿no? La cama, los residuos, lo que tengamos alrededor de nuestra instalación, pues todo eso puede viajar por el ambiente y suponer un problema y establecerse dentro de la instalación. Como ejemplos de cosas que no deseables, cosas que debemos evitar, cosas que nunca tenemos que llegar a, ¿vale? Son 2 casos muy extremos, lógicamente, pero bueno, es algo muy gráfico. En nuestro primer caso vamos a ver cómo, esto es avicultura de postura, estamos viendo cómo, bueno, pues, estos son Alphitobius diaperinus, ¿vale? El escarabajo, el gorgojo de la harina, el escarabajo de la cama, donde pues esto es un caso bastante grave de Alphitobius diaperinus y que, bueno, tenemos siempre que evitar llegar a esa situación y vamos a ver que existen
muchísimas medidas para que eso no ocurra, ¿no? Y lógicamente también pues no podemos llegar nunca a este extremo, ¿no? Ya no solo, por supuesto, aquí nuestra amiga, la que está aquí bebiendo tan alegremente al lado de los pollitos, sino que además, no sé si se percibe bien, hay innumerables moscas en la cama paseándose tranquilamente por todo el piso, ¿no? Son situaciones extremas, son situaciones graves, pero bueno, están ahí, las hemos grabado. Es decir, se dan y pues lógicamente todo esto tenemos que evitarlo. Algo que también se encuentra, por desgracia, que es un problema enorme, que es el Dermanissus gallinae, el ácaro rojo de las gallinas, el piojillo, tiene muchísimos nombres, ¿no? Un ectoparásito, es un ácaro blando que principal problema de avicultura de puesta, ¿no? Que hay unos problemas, da unos problemas enormes en cuanto a pérdidas de producción, anemia, estrés, bueno, todos sabemos que es además es muy complejo de erradicar cuando se introduce y cuando se desarrolla. Cuando hacemos planes de bioseguridad, cuando hacemos protocolos de bioseguridad, cuando se hacen esos planes de control, siempre, lógicamente, tenemos que ver, bueno, intentamos ser, como decía al principio, antes de comenzar la exposición, pues tenemos que ser tangibles, tenemos que saber medir, tenemos que saber también darle un dato y darle un valor a la bioseguridad numérico de por qué es importante, ¿no? Vemos que entre un 15 y un 20% de media se pierde por motivos infecciosos en lo que es producción. Entiéndase por generación de carne, por producción de huevo, calidad de huevo, ¿vale? Es decir, son muchos baremos productivos que se pueden medir y vemos que cuando hay situaciones graves de infecciosas o de déficit de bioseguridad, pues vamos a encontrarnos esos valores lógicamente, tan lastrantes, ¿no? Por poner un ejemplo, por seguir con esa normativa también, existe un reglamento de la Unión Europea de sanidad animal en el que incluye la bioseguridad como un aspecto fundamental dentro de esas medidas de prevención, ¿no? Lo cual, viendo también esos datos, viendo los vídeos que hemos mostrado, viendo esos porcentajes de incumplimientos cuando se hacen controles en las instalaciones, pues es necesario, está totalmente justificado y hay que hacerlo y hay que llevarlo a cabo, protocolos de bioseguridad. Tenemos que ser conscientes de que tenemos que tener una serie de checklist, de puntos de control, de puntos de manejo, ¿vale? En cuanto a bioseguridad, y que además hay una cosa muy importante que nosotros hacemos muchísimo hincapié, y Adisense también lo hace, es que tienen que ser específicos de cada instalación. Es decir, los técnicos de Adisense, de bioseguridad, cuando dan un protocolo, cuando dan información de cómo tiene que ser la bioseguridad de una instalación, hacen una visita in situ, valoran una serie de puntos críticos, preguntan una serie de cómo es el manejo de tu bioseguridad, ¿no? Al fin y al cabo, cómo es tu plan de limpieza y desinfección, cómo es tu plan de control de vectores, cómo manejas roedores, cómo manejas insectos, cómo manejas la cama, cómo manejas la gallinaza, es decir, todo eso se tiene en cuenta, se tiene en consideración, se ve qué fortalezas y qué debilidades hay que mejorar y, bueno, pues que se hace de manera específica para cada instalación, ¿no? De nada tendría sentido hacerlo de manera general porque, lógicamente, cada casuística es única y se tiene que hacer, pues eso, de manera muy personalizada. ¿Qué debe incluir de manera general un plan de bioseguridad? Tenemos barreras físicas y estructurales que son preventivas, son de manejo, son de contención, ¿vale? Tenemos un vallado perimetral, tenemos un arco de desinfección, tenemos pediluvios, tenemos mallas preferente a pájaros silvestres, tenemos que mantener la integridad de la construcción, tenemos que tener unos vestuarios adecuados porque, como sabéis, el punto de entrada y el punto de salida en este caso de nosotros, el sistema de duchas, el control de acceso de personal y vehículos con esos vestuarios y con esos arcos de desinfección, pues lógicamente tiene que ser muy estricto, y también pues vamos a ayudarnos de una serie de barreras químicas, una serie de productos, una serie de elementos y de acción que nos van a ayudar a todo ese
evitar la entrada, controlar el establecimiento, limitar la diseminación, como veíamos en esa definición de bioseguridad, pues que no suponga un establecimiento de un problema sanitario, ¿no? Vamos a ayudarnos del vacío sanitario, lógicamente, para eso vamos a tener nuestro plan de limpieza y desinfección y de control de vectores, y vamos a ayudarnos también de manera continua con el control de vectores, con un buen manejo de agua de bebida, con un buen manejo del alimento, de los pediluvios, de cadáveres, etc., ¿no? Son muchas actuaciones que se pueden hacer, muchas de ellas muy sencillas, muchas de ellas que no suponen además ningún coste, que simplemente es cambiar conductas o cambiar comportamientos de manejo y de procedimiento, y que luego pues suponen una devolución en cuanto a rendimiento productivo, ¿no? Y por supuesto también dentro de las medidas de prevención y buenas prácticas tenemos que hacer cosas muy importantes, como un uso adecuado de las herramientas y de los equipos. Tenemos que tener una formación continua del personal, tenemos que estar siempre ayudándoles a que las propias personas, los propios galponeros que están allí en la situación. Bueno, estoy hablando de galponeros, podemos hablar también lógicamente, de gente que esté en porcinos, gente que esté en los centros de incubación, lógicamente, en reproductoras, gente que esté en molinos, en la parte de alimentación, luego en faenamiento, es decir, toda la formación, todas las medidas de bioseguridad, todas tanto físicas como químicas, como un adecuado uso del material, un adecuado uso de los equipos de protección, un adecuado seguimiento de protocolos, que además algo muy importante en el tema de los protocolos es que no solo que sean específicos, como veíamos, sino que tienen que ser entendibles, tienen que ser sencillos de asimilar, tienen que ser personalizados en cuanto a que si hay algo que no se puede hacer por circunstancias de ese lugar, pues tenemos que buscar la mejor solución para poder adaptarla, ¿vale? Para poder tener la solución que queremos. Pues todas esas situaciones son extrapolables, ¿vale? No solo a la avicultura de engorde, que es a lo que sin querer me estoy refiriendo un poco más, ¿no? Pero que es algo que es extensible y que es extrapolable a los diferentes momentos, ¿no?, de los distintos sistemas de crianza. Por entrar dentro de lo que serían las barreras físicas, las barreras estructurales, veíamos que una de ellas era el vallado perimetral. Aquí hay 3 puntos muy sencillos. Uno es que se revise frecuentemente la integridad, ¿no?, de la valla, que es una valla adecuada, que es una valla que sea un material rígido, que no sea fácilmente salvable, que en la medida de lo posible, ¿vale? Siempre. Que haya distancias en cuanto a lo que es la propia valla de lo que es, en este caso, aquí el galpón, en este caso es un galpón automatizado, ¿vale? Pero que haya distancias, ¿vale? Y que no haya, como vemos aquí, que no haya vegetación de un lado a otro, porque si todo esto es un campo y un césped verde, aquí lo que vamos a tener es, como yo digo muchas veces, lo que vamos a tener es una autopista para los roedores, ¿no? Va a tener una autovía, una carretera para que ellos puedan circular libremente. Y si nosotros le quitamos todo esto, si nosotros esto es duro, esto es incluso grava, piedra o arena, como es este caso, el roedor no va a querer pasar por ahí, el roedor no se va a sentir cómodo y por lo tanto le estamos limitando su acceso, ¿no?, a la entrada de la nave, ¿no? El arco de desinfección tiene que tener pues también una estructura, tiene que tener una serie de, como vemos aquí, de boquillas, no solo en los laterales, también en la parte superior. Tiene que ser además también íntegro, tiene que tener unas paredes, porque si estamos situados en un emplazamiento donde hay muchísimo viento, cuando a lo mejor tenemos solo una línea, ¿vale?, de arco, una línea de boquillas que expulsan la molécula desinfectante, que además se pretende que sea en una relativa gota fina, o bastante gota fina, si es posible. Si nosotros esto no lo tenemos cubierto, no lo tenemos con una serie de paredes, pues lógicamente esa nube de productos no va a alcanzar bien el vehículo y al final pues no vamos a hacer el tratamiento adecuado, ¿no? Tenemos que revisar pues también la integridad del arco, tenemos que revisar lógicamente las propias boquillas, tiene que ser algo rutinario por parte del personal, que esas boquillas, sobre todo además muy importante en lugares donde hay aguas duras, ¿vale?, se pueden obturar, se pueden cerrar por los depósitos de cal o o que haya arenilla, ¿no?, dentro de
del agua que llega y por lo tanto pues no vamos a aplicar el desinfectante a la dilución adecuada y por supuesto no va a aplicarse de manera homogénea el desinfectante por todo el vehículo, ¿no? Y también por supuesto algo muy importante, que el desinfectante sea un desinfectante para poder ser utilizado, en este caso, en presencia de materia orgánica, ¿no? Es decir, vamos a utilizar un desinfectante encima de un vehículo que viene por una carretera, que la carretera, pues, lógicamente, pues, tiene arena o tiene tierra o que está sucio por lo que sea o va a dar a los bajos del propio vehículo. Entonces, tiene que ser un vehículo que en presencia de materia orgánica, en presencia de aguas duras, en presencia de condiciones difíciles, pues sea capaz de actuar, ¿no? Los pediluvios son dos cosas también importantes que hay que tener en consideración. Lógicamente que sea un desinfectante también eficaz en presencia de materia orgánica, porque vamos a pasar nosotros con nuestro calzado, que venimos dentro del galpón, o venimos de otra estancia del centro de incubación, o venimos pasando por distintas salas del matadero o zonas sucias, o si por lo que sea tenemos que pasar a una zona más limpia. Lógicamente no es lo deseable, pero siempre tenemos que tener un pediluvios adecuado. Es decir, no podemos tener un pediluvio abierto si está en el exterior, porque al final el sol puede incidir en el desinfectante, lo puede evaporar, lo puede degradar. Lógicamente le caen, como vemos aquí, suciedad, partículas de materia orgánica, que esto van a hacer que el desinfectante se vaya consumiendo. Por lo tanto, tenemos que tenerlo, si está en el exterior, cubierto o renovarlo con bastante frecuencia, como vemos aquí. Y este es un pediluvio muy sencillo, además de integrar, que consiste, pues, es una bandeja, ya sea plástica o metálica, eso es independiente. Puede ser también, como vemos aquí, una garrafa de producto cortada por la mitad y aquí le ponemos por debajo la solución desinfectante y esto es una goma espuma y esto es una rejilla. Entonces, cuando nosotros con la rejilla y la goma espuma apretamos, se genera una espuma. Normalmente si utilizamos desinfectantes en base a glutaldehído con amonios cuaternarios de cuarta generación, lógicamente, para que sean eficaces en presencia de materia orgánica, eso va a generar una espuma y además, primero, no vamos a poner el suelo todo perdido de líquido y además esa espuma activa desinfectante va a quedarse más tiempo en el calzado y por lo tanto va a quedarse más tiempo también actuando y además pues consumimos menos cantidad de desinfectante, ¿no? Unos vestuarios lo más adecuado posible, esto sí que es ideal, que tenga una zona de entrada y una zona de salida, es decir, que cuando vayamos hacia en un sentido o hacia en otro sentido, que tenga una separación muy definida de la zona sucia con respecto a la zona limpia, que haya en la medida de lo posible un agua caliente o templada y jabón. Esto ya no es porque sea más gustoso lavarnos con agua caliente, sino porque si ponemos un agua helada, fría, congelada, la persona va a tener bastante menos ganas de ducharse y por lo tanto ese punto de control, que es la higiene nuestra a la hora de entrar en la instalación, pues no va a ser el deseado, ¿no? Y en cuanto a la utilización es decir, la ropa de granja, ¿no? La ropa que vamos a utilizar dentro del galpón, dentro del centro, pues tiene que estar siempre en la zona limpia, ¿no? En la zona sucia se tiene que quedar nuestra ropa de calle con la que venimos a nuestro trabajo y luego la zona limpia es donde vamos a tener pues nuestro overall, nuestra camisa, nuestra camiseta, nuestro pantalón, nuestras botas, ¿vale? Y que pues lógicamente tiene que ser lavado siempre que se pueda pues en lavandería dentro de la propia explotación, ¿no? Tampoco llevárnoslo fuera porque al final podemos también estar actuando como perdón, como vector, ¿no? Llevándonos esa ropa sucia. El material de trabajo, entiéndase como palas, rastrillos, cubos, como vemos ahí, carretillas, todas las herramientas de arreglo a lo mejor de los equipos, se deben de desinfectar también de manera frecuente. No compartir en el sentido de no estar, por supuesto, sacándolo de nuestra explotación, de nuestro núcleo, sino si se va a compartir de entre galpones, lo ideal es que al menos intentemos limpiarlo o desinfectarlo cuando vayamos a llevarlo a otro galpón, porque a lo mejor estábamos llevando un problema sanitario que no hemos visto
lo estamos llevando de un lugar a otro, ¿vale? Con eso, porque actúan como vectores de transmisión. Estamos viendo aquí que se recogen las mortalidades, que por supuesto no debemos dejarlas aquí de manera abierta en este exterior son galpones automatizados de postura, porque esto también es un reclamo para que aves carroñeras puedan llegar aquí y puedan también actuar como vectores, ¿no? Entonces, esto que va a contener cadáveres, esto tiene que limpiarse, esto tiene que desinfectarse y para que cuando luego se vaya a llevar por nuestro núcleo, pues que lógicamente no suponga como vemos ahí, un vector de transmisión. El control de aves silvestres con mallas pajareras también, en la medida de lo posible. Sí, es verdad que es muy importante el tema del control de las aves silvestres, lógicamente en gallina de postura, pero también en engorde, porque también van a actuar, como decíamos, como vectores de transmisión lógicamente, de enfermedades, ¿no? Tenemos que tener un sistema continuo, ¿vale? Una sistemática, perdón, de manera continua de arreglo de desperfectos. Vemos aquí este falso techo totalmente roído por roedores y estos huecos que muchas veces se producen. Esto lo encuentro yo muchas veces en galpones de engorde. Esto se produce cuando tenemos a lo mejor el pequeño rotocultor, la pequeña retroexcavadora que ayuda a retirar la cama, ¿no? La propia pala, muchas veces cuando se apura mucho en la parte del perímetro, en la parte de la pared del galpón, cuando es de concreto, pues puede crear golpes, ¿no? Estos golpes son los lugares fantásticos y fundamentales para que se desarrollen, por ejemplo, los alfitobius, ¿no? O para que aniden allí o para que se acabe siendo, pues eso, un nido, un nicho de desarrollo de vectores de enfermedades, ¿no? El manejo de cadáveres también es muy importante. Tiene que ser algo continuado. Siempre, a mí muchas veces me han preguntado ¿cuál es la mejor manera de eliminar los cadáveres? Si se puede, bueno, siempre lógicamente el manejo de cadáveres siempre está asociado a una normativa que depende de cada país, de cada comunidad, provincia, rubro, etc. Pero si hay alguna manera de eliminar los cadáveres o por la mejor manera posible, por supuesto que siempre va a ser la incineración, ¿no? Si no podemos hacer una incineración, pues bueno, tenemos que hacer un tratamiento lo más adecuado posible mediante compostaje, mediante eliminación por cal, es decir, almacenamiento en este caso, ¿no? Como vemos ahí en contenedores, que luego pues a lo mejor hay empresas que se dedican a la recogida y tratamiento pues de esos cadáveres, a lo mejor no tanto en avicultura, pero sí se ve más en otros rubros, como puede ser porcino o ganadería. Y que por supuesto, si vamos a utilizar este tipo de contenedores, ¿vale? De residuos de cadáveres y demás, o también los que tenemos, por ejemplo, en faenamiento, en las zonas sucias, de descarga, las zonas bueno, donde se van a acumular todos los desechos, en los centros de incubación, además también, donde tenemos todos esos contenedores que se genera, toda la suciedad que se genera de la limpieza y toda la suciedad y todas las cáscaras de los nacimientos, ¿no? O de los individuos no viables que no se van a llevar a granja y que se desechen. Esos contenedores pues también tienen que ser tratados, ¿no? Tienen que ser limpiados, tienen que ser desinfectados porque van a ser un problema, pueden suponer un problema y por supuesto tienen que estar siempre cerrados, ¿no? Porque al final lo que vamos a hacer es que si no, pues van a llegar moscas, van a llegar roedores, van a llegar aves carroñeras, como decíamos antes. Tenemos que tener muy controlado eso también, ¿no? Eso en cuanto a lo que serían las medidas preventivas, las medidas un poco más de físicas, barreras, estructurales, por llamarlo de muchas maneras, y dentro ya de lo que sería el manejo químico o el manejo ya también con productos o el manejo dentro ya no solo en vacío sanitario, sino también en continuo, como comentábamos antes y que ahora lo vamos a ver también. Pues una de las primeras medidas, lógicamente, a llevar a cabo y que se hace en vacío sanitario, pues esa limpieza de las instalaciones, ¿no? Podemos medir, lógicamente, todos lo utilizamos, medimos no solo también microbiología, sino que también podemos medir mediante técnicas de medición de ATP, bioluminiscencia, cómo es esa higiene, esa limpieza de las instalaciones,
como vemos aquí, de los bebederos, como pueden ser dentro de las máquinas incubadoras, las máquinas nacedoras, los silos de materias primas, dentro del galpón, es decir, las baterías, las jaulas, ¿no?, de puesta, todos los elementos que van a estar en contacto, que van a estar en el ambiente donde se van a desarrollar nuestros animales, pues tenemos que tratarlos de manera adecuada, tenemos que limpiarlos, tenemos que desinfectarlos, ¿vale? Y vemos que solo con una limpieza con detergente alcalino, ¿vale?, con detergente desincrustante para desengrasar también, solo con la limpieza somos capaces de defender incluso un 80-90% de la carga microbiana inicial que nos encontramos cuando salen los animales, ¿no? Cuando vamos a empezar todo el protocolo de L+D, de limpieza y desinfección, haciendo esa única acción primera de la limpieza con agua y con detergente alcalino, como decía, vamos a eliminar una carga microbiana bestial, o sea, muchísima cantidad. Va a ayudar luego además a la desinfección posterior, lógicamente. Los desinfectantes van a trabajar más desahogados, van a trabajar más con mejor capacidad de acción. También esto nos va a ayudar a que no tengamos que utilizar altas dosis de desinfectante, ¿vale? Y vamos a ayudar con esto cuando utilizamos este tipo de espumantes, ¿vale? En este caso, detergentes que generan espuma, todas las partículas, todos los aerosoles que se encuentran en el ambiente, que son vectores, como veíamos antes, de transmisión de microorganismos, pues todos esos van a quedar adheridos en la superficie y luego van a ser arrastrados cuando utilicemos agua a presión posterior, ¿no? No solo vamos a hacer un trabajo enorme con la limpieza, sino que también es fundamental hacer una desinfección adecuada de las instalaciones. Vamos a conseguir eliminar cualquier patógeno residual que haya quedado después de la limpieza. Tienen que tener una serie de características, lógicamente, esos desinfectantes. Por supuesto, fundamental, tienen que ser de amplio espectro, pero a la hora de elegirlos, a la hora de definir cuál es el desinfectante que yo quiero utilizar en mi explotación, tenemos que tener muy en cuenta el ingrediente activo técnico, es decir, las propias moléculas desinfectantes que está formulado la solución. Tenemos que tener muy en consideración esa dosis de eficacia, tenemos que también ganar en eficiencia, es decir, cantidad de desinfectante por eficacia en la desinfección, también no solo lógicamente por medio ambiente, sino por costes, ¿vale? Tiempos de contacto, desinfectantes que no necesiten mucho tiempo de contacto, desinfectantes que en un periodo corto pues sean capaces de hacer la desinfección de manera adecuada, y tenemos que tener en cuenta ese estado previo de la limpieza porque vamos a necesitar muchas veces, como decía también, desinfectantes que sean capaces de actuar muchas veces en presencia de materia orgánica, porque a lo mejor hay lugares a los que no llegamos adecuadamente para la limpieza y por lo tanto pues tenemos que elegir otros métodos a lo mejor de aplicación de desinfectantes. No tiene por qué ser a lo mejor de manera líquida, ¿no? Sino que a lo mejor, pues, como vemos, adelantamos en esta imagen, en un silo de materia prima, pues llegar a la altura final del silo va a ser complicado, pues vamos a tener que utilizar a lo mejor generadores de humos, ¿no? Humos fumígenos desinfectantes, pues para que llene todo el ambiente. Como vemos aquí, tenemos que eliminar todos los microorganismos, no solo de la superficie por contacto, sino también, lógicamente, del ambiente, para que luego nuestros animales, que ya nos invertimos muchísimo dinero en genéticas, invertimos muchísimo dinero en materiales, invertimos muchísimo dinero en equipos, en alimentos, es decir, todo eso, en el trabajo, lógicamente, también de los propios operarios, pues que sea el ambiente que se vaya a encontrar en los animales cuando vengan del nuevo lote, pues que sea lo más adecuado posible, ¿no? Pero la limpieza y la desinfección, como indico aquí, no solo es dos acciones principales, ¿vale?, para mantener nuestras instalaciones 100% libres de patógenos. Son muchísimas acciones, ¿vale?, las que hemos estado viendo que se pueden hacer para poder evitar todos esos problemas y que, pues bueno, que todas suman, todas ayudan y todas van a tener su peso y su importancia, ¿no? Bueno, pues vemos ahí, esto es una desinfección de un silo de materia prima, ¿vale? Y que, bueno, pues única y exclusivamente lo que tenemos que hacer pues es aplicar ese humo fumígeno y cuando se haya liberado
cerrar el silo, dejarlo durante el tiempo indicado y para que se produzca toda esa desinfección, ¿no? ¿Cómo vamos a poder hacer desinfecciones de instalaciones? O en este caso, si vamos a generar una desinfección por humo fumígeno, que vamos a ahorrar en tiempo, vamos a ahorrar en tiempo del operario, en tiempo de procedimientos, en coste de trabajo, ¿vale? Vamos a poder desinfectar, como vemos aquí, pues silos de alimento balanceado. Aquí lo único que tenemos que hacer es abrir lo que es la trampilla de la zona del sinfín, encendemos la vela fumígena y bueno, y dejamos actuar el producto. Luego, simplemente cuando pase el tiempo necesario para la desinfección, pues abrimos la escotilla superior y quitamos la lata cuando se vaya a llegar el nuevo alimento balanceado. Galpones también, ¿vale? Para desinfección del ambiente, desinfección, como decía, de los equipos dentro también de galpones de engorde, galpón tipo cortina en este caso. Y también un producto que es muy versátil en su utilización como es en un centro de incubación. En este caso, pues es en una máquina incubadora donde el producto pues vamos a poder utilizarlo también para la desinfección de la superficie del huevo incubable, ¿no? Para intentar, pues lógicamente, un lugar donde debemos evitar lo máximo posible el aporte extra de humedad, ¿vale? Y que tenemos que llegar a todos los lugares, a todos los lados, a todas las alturas de las bandejas de huevos, al final, en los extremos de las propias máquinas, pues es una manera muy sencilla de alcanzarlo, ¿no? También, lógicamente, la desinfección líquida, ¿no? Que siempre se hace. En este caso, pues la desinfección mediante la aplicación de un desinfectante líquido, pues después de la limpieza, previo a todo lo que es la llegada de los nuevos animales. Aquí hay dos puntos que nosotros muchas veces incidimos bastante en el tema del tratamiento de limpieza y desinfección de dos lugares clave, como es, por ejemplo, los silos de almacenamiento, el alimento balanceado. Nosotros recomendamos siempre que el interior sea una limpieza en seco. Intentar usar aire comprimido, rastrillos, escobones, con mazas, ¿vale? Para golpear, con las costras que se quedan, porque introducir agua o introducir humedad dentro de un silo que hay una cantidad de calor, hay materia orgánica, si introducimos también humedad, estamos, bueno, pues es un caldo de cultivo excelente, ¿no? Para muchísimos vectores de enfermedades, hongos y su desarrollo de micotoxinas, bacterias que vamos a encontrar que se pueden desarrollar y que el alimento va a actuar como vector de transmisión, y por supuesto todos los insectos propios de los granos, ¿no? Del grano almacenado, ¿no? Entonces nosotros normalmente le recomendamos pues eso, hacer una limpieza en seco y luego aplicar ese humo desinfectante que veíamos antes, ¿no? Y los camiones de transporte, pues también es algo que tenemos que tener en mucha consideración. Una desinfección del interior de la cabina, una desinfección, por supuesto, lógicamente, de dónde va la carga, ya sea animales, los huevos que vienen de reproductora al centro de incubación, la propia carga del camión que lleva el alimento balanceado, ¿vale? Y algo en lo que también incidimos mucho es en que siempre, en la medida de lo posible, es que la carga de esos hilos de alimento balanceado se haga de manera externa, es decir, se haga desde fuera del perímetro de nuestra instalación, y que, bueno, al final de esta manera te evitas que estés introduciendo otro elemento extraño dentro de tu núcleo, ¿no? Por supuesto, el operario, si no es necesario del camión, que no se vaya del camión. Si lo hace, que por supuesto se desinfecte pues las botas, es decir, que no esté paseándose por allí en medio, sino que simplemente se quede al lado del silo, que es sobre el que va a hacer la carga del alimento, y que, bueno, pues que él también tenga en cuenta que es un vector, ¿no? La cama, lógicamente, también va a actuar como vector. Tenemos que tener, o siempre es deseable que sean camas que sean libres microbiológicamente. Muchas veces, muchas empresas, muchos integradores
exigen incluso certificaciones o certificados libres de salmonela, o ellos mismos también pues se hace la propia desinfección de la cama, o ya sea porque se hace un reuse de cama y por lo tanto se hace una sanitización por temperaturas y aumento de humedad, o por tipos de microorganismos fermentadores, o porque se hace una desinfección propia de la cama en sí, ¿vale? No se debe, por tanto, almacenar en condiciones húmedas porque vamos a ver que podemos tener muchos problemas de aspergilosis debidos a la cama, y además también la cama está adquiriendo cada vez más relevancia porque se están haciendo sistemas alternativos de postura, también se está tendiendo en muchos países a bajar a la gallina de puesta a gallina de piso, ¿no? Para que, bueno, pues ganar también, como veíamos antes, en bienestar animal, ¿no? El tratamiento del estiércol, el tratamiento de si se acumula a lo mejor toda esa gallinaza y toda esa cama en el exterior, o las fosas en avicultura de postura, o todos los tratamientos que se tengan que hacer con esos desechos, con esas deyecciones de nuestros animales, tienen que ser tratados como apuntamos ahí. Tienen que lavarse las fosas, tienen que hacerse, incluso a veces hay que hacer tratamientos de desinfectación, tenemos que hacer tratamientos muchas veces, por ejemplo, con compuestos larvicidas, porque ahí es donde la mosca va a depositar los huevos y donde se va a desarrollar la larva, ¿vale? De todo, si no se hace un adecuado tratamiento de ese estiércol, de esa fosa de gallinaza, pues va a suponer no solo un menor bienestar animal, sino que también es un estrés para los animales y un estrés para los trabajadores, ¿no? Es decir, tener un galpón de postura donde esté lleno de moscas, pues los propios trabajadores también va a ser un problema para ellos, ¿no? Si tuviéramos que elegir los 4 vectores más importantes en cuanto a insectos, ácaros, bueno, ya lo he adelantado, ¿no? En cuanto a que suponen problemas, lógicamente el Dermanissus gallinae en avicultura de puesta, este señor que también lo conocemos y que lo hemos visto antes, este señorito que también lo conocemos y que por desgracia lo vemos muy a menudo, y lógicamente también pues las moscas en el caso de avicultura de puesta, que también van a ser un vector de muchísimas enfermedades que transmiten en sus patas, y porque bueno, pues las moscas tienen su manera de alimentarse, regurgitan varias veces lo que ingieren, lógicamente pues eso supone un problema y una manera de transmisión. El control de vectores como medida ya no solo de manejo, como veíamos antes también que hay muchas barreras físicas que ayudan a ese control de vectores, sino también con las medidas químicas, es fundamental para todo eso que vemos ahí. Para evitar el desarrollo de estrés de animales, el desarrollo de condiciones inadecuadas de trabajo de personal, para la entrada y diseminación de enfermedades, por descartado, por supuesto, eso sin duda alguna. Que no contaminen alimentos, que no contaminen el agua, que no contaminen los lugares de descanso de los animales, que no desarrollen y hagan y creen daños en los materiales, en la instalación y en las construcciones o en los equipos, y que todas esas circunstancias que pueden desencadenar van a dar lugar a pérdidas económicas, pérdidas de productividad, mortalidad, rendimiento, etc., 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 ¿no? Es decir, tenemos aquí, como vemos, un portacebo con propiamente un cebo fresco, en este caso, me aventuraría por el color formulado con bromadiolona, y sin embargo estamos viendo aquí que en la caja de electricidad, pues el cable de protección externo pues está totalmente roído, está totalmente desgastado, ¿no? Es decir, aquí está fallando algo, ¿no? Lógicamente. Y por supuesto todos estos alfitobios en toda la parte de los aislantes del galpón, que lo tienen completamente destrozado, porque ahí es donde van a hacer galerías las larvas para pupar, y que luego pues bueno, van a desarrollarse los adultos, van a salir, van a volver otra vez a desarrollarse en sus lugares habituales, y que luego pues que es donde lo encontramos cuando hacemos el vacío sanitario, ¿no? Ya luego pues suben y se esconden en todos esos lugares, ¿no? Enfermedades que son transmitidas por vectores, incontables. Por poner unas cuantas, tenemos aquí hay enfermedades de porcino, aquí ahora mismo hay señaladas enfermedades de porcino y enfermedades de avicultura, pero bueno,
enfermedades, lógicamente, en ganadería, enfermedades bueno, pues en todos los rubros, ¿no? Salmonelosis, colibacilosis, virus, bacterias, por supuesto, protozoos, parásitos. Muchas, además, como vemos ahí, también son enfermedades zoonóticas que se pueden transmitir a las personas, o sea, que también pueden suponer un problema también para nosotros mismos, no solo para los animales, y pues que todo eso se tiene que controlar, se pueden controlar, pues como veíamos, esto que vemos aquí, que está enfrente esto estaba enfrente de una foto que se hizo de un galpón de postura, pues esto básicamente parecen como edificios, ¿no? Lugares de verano de roedores, ¿no? Que estaba minado totalmente, o sea, no entendía, el galponero decía que él no tenía roedores dentro, que él estaba totalmente seguro que no tenía roedores dentro, pero sin embargo, pues veía pues eso, animales mordidos, veía consumo de alimentos, veía que se desarrollaban enfermedades, veía deyecciones de los propios roedores. Claro, si no hace falta que esté dentro de la propia instalación, o sea, si enfrente tú tienes este terreno donde está lleno de madrigueras, pues lógicamente no es necesario que se tengan que establecer dentro del galpón, ¿no? Y los tratamientos, pues todo este control de vectores tiene que ser no solo en vacío sanitario, que es donde vamos a hacer un control, un tratamiento más de choque, ¿no? Sino que también pues tiene que ser un tratamiento en continuo, ¿vale? Todo el control de vectores, de roedores, pues tiene que ser siempre en continuo y además precisamente reforzado en el vacío sanitario. Por dar unas pequeñas datos, pinceladas en cuanto a lo que debería ser el control en este caso, de los vectores que hemos visto antes, el caso del Alphytobius diaperinus, hay que tener muy importante, no solo en Alphytobius diaperinus, sino en los otros que vamos a comentar ahora, también un poco por mi formación en este caso como biólogo, ¿no? Y así es como lo entiendo, ¿no? Hay que conocer no solo la biología, el ciclo de vida, si tiene formas larvarias, si las larvas son acuáticas, si se alimenta la larva de una cosa y el adulto de otra. Tenemos que conocer también el comportamiento, la etología, es decir, cómo se desarrolla en nuestra instalación ese vector, ¿no? Tenemos que entender, en el caso, por ejemplo, de Alphytobius, esos comportamientos migratorios que se producen cuando la larva ya llega a su último estadio larvario y va a formar la pupa para que después de la metamorfosis salga el escarabajo adulto. Tenemos que entender hacia dónde va a migrar, tenemos que entender por qué elige esos lugares y, por tanto, esos lugares tenemos que tener un especial cuidado a la hora de manejo y a la hora de tratamiento con productos. Tenemos que entender esa atracción por el amoníaco que tiene tanto la larva como el adulto, porque vemos que los Alphytobius desaparecen cuando los animales ya no están, cuando removemos la cama, por lo tanto el contenido amoniacal en el ambiente baja muchísimo y tenemos que entender que, mejor dicho, vemos que luego, sin embargo, cuando llevamos unos días los animales vuelven otra vez dentro, porque además también la larva que se va a empezar a alimentar de la materia orgánica, de la gallinaza, el adulto que se va a alimentar del alimento balanceado, pues todo ese comportamiento es fundamental comprenderlo, ¿no? Vemos aquí además un ejemplo muy clave, muy claro. Esto es un galpón listo bueno, en proceso de entrada del nuevo lote, y cuando se asciende al falso techo, pues vemos que aquí tenemos una cantidad de Alphytobius bestial, ¿no? Es decir, hay una cantidad de Alphytobius diaperinus que, bueno, pues ahí vemos que esos son lugares que tenemos que tener en consideración a la hora de hacer tratamientos y a la hora de llevar a cabo medidas de bioseguridad, ¿no? Vemos aquí, pues eso, todos los Alphytobius que tenemos ahí en ese falso techo que servía de almacén y que, bueno, pues todos estos adultos van a migrar luego después hacia abajo cuando empiece de nuevo el lote en crianza. En cuanto a moscas, ¿vale? Tenemos que tener como ejemplo, ¿vale? Dos cosas importantes. Tenemos que tener muy en consideración el estiércol, ¿vale? La gallinaza, tenemos que tener
muy clara que tenemos que hacer tratamientos, en este caso larvicidas, por una razón muy sencilla. Estos son pupas de mosca en los márgenes de lo que es la fosa, porque la mosca adulta va a poner, como sabéis, el huevo en la gallinaza, en la fosa, la larva va a emerger de ese huevo y se va a alimentar de materia orgánica, se va a alimentar de todo el estiércol, ¿no? De materia orgánica en descomposición y demás. Y cuando vaya la larva a metamorfosear, a hacer la pupa para salir luego el adulto, va a hacerlo, esa pupa se va a establecer en los márgenes de la fosa de gallinaza, ¿no? Por lo tanto, tenemos que tener muy en mente cómo es ese ciclo de vida, tenemos que tener muy en mente cómo es ese comportamiento y esa importancia del estiércol que está unida a ambas cosas, ¿no? Y, por supuesto, las condiciones ambientales. En el caso de desarrollo de moscas, está totalmente descrito, definido y perfectamente estudiado que conforme ya no solo el aumento de la humedad, sino conforme la temperatura aumenta, el ciclo de vida se acorta una barbaridad. Si tenemos temperaturas de 10, 15 grados, podemos a lo mejor el ciclo de vida completo se desarrolla pues en, no sé, un mes o más o menos, ¿no? Pero vemos que somos capaces, o mejor dicho, la mosca es capaz de desarrollar su ciclo de vida completo de adulto a otra vez adulto, emergiendo de la pupa, pues en el caso de temperaturas superiores a 25 o 30 grados, ¿vale? Estamos hablando de tiempos muy cortos, de 7, 12, 10, 12, 15 días. O sea, estamos hablando de menos de la mitad, subiendo a lo mejor 10, 15 grados de temperatura. Estamos hablando que siempre que se pueda controlar también las condiciones ambientales, lógicamente si hay mayor humedad, pues también va a potenciarse muchísimo más la velocidad del desarrollo del ciclo de vida, pues siempre que podamos controlarlo, bienvenido será. En el caso del Dermanisus, ¿vale? Del piojo rojo de las aves, tenemos que tener en consideración con ellos dos cosas muy importantes. El comportamiento nocturno que normalmente tienen, por norma general, siempre en el ocaso del sol es cuando se encuentran más activos, es cuando van a subirse a las gallinas. Esto es una foto que hicimos, esto es una trampa, esto es un sistema de trampeo que se hace con cartón corrugado, en el cual, pues bueno, lo ponemos en la jaula para ver dinámica poblacional, para ver un poco cómo va avanzando, va aumentando la población, se pone de manera aleatoria por todo el galpón y bueno, pues una manera también de controlar si a lo mejor esa población está en fase muy de desarrollo y va a suponer un problema, ¿no? Esos comportamientos nocturnos, esos comportamientos de huida, de esconderse, ¿vale? Es muy común, es inherente a la especie y esos comportamientos nocturnos, como decía, se suelen ir en el ocaso del sol, se suelen activar más que la gallina está más relajada, más tranquila. Muchos insectos, además, lógicamente, son lucífugos, les molesta la incidencia de una luz muy fuerte, por lo tanto, es una manera de ellos también de estar más cómodos y en esos momentos pues son los que suelen haber mayores desplazamientos hacia los animales, ¿no? Para alimentarse de la sangre y los hábitos alimenticios, que también es algo muy característico de esta especie. Vemos ácaros hematófagos de otras especies que muchos están siempre encima de la gallina, ¿no? Y por lo tanto es más sencillo hacer el tratamiento del propio ácaro, ¿no? Con compuestos o lo que sea. Sin embargo, el Dermanisus tiene un marcado hábito alimenticio y es que normalmente solo se alimenta una vez al día, cada 2 días, y lo hace además en un tiempo muy corto. Lo hace en 30 minutos, 1 hora, es decir, no está más tiempo encima del animal. Por lo tanto, todo el tiempo que no esté encima del animal va a ser más complicado a lo mejor de tener en cuenta que si hay un problema y de si a lo mejor usamos métodos que se puedan utilizar en presencia de animales, ¿no? Para eliminar el problema y que además que si se van a esconder, que se esconden pues en todos esos lugares tan recónditos, en esos nudos de las jaulas y demás, o migran hacia zonas un poco más lejanas, pues va a ser mucho más complicado de eliminar el problema, ¿no? Y otra situación que hay que tener en consideración con respecto a la biología y la etología de roedores, en este caso,
hay una cosa fundamental que todos conocemos, que es la neofobia, el miedo, la aversión, el rechazo a lo nuevo, ¿no? Es decir, muchas veces cuando ponemos un nuevo cebo rodenticida o cuando ellos se desplazan en un lugar que no es el habitual o encuentran lugares de entrada que no son los suyos, son muy cautos, son muy reacios pues a eso, a lo nuevo, ¿no? Es una de las características, lógicamente, que tenemos que tener cuando desarrollamos los cebos rodenticidas es que no produzcan muertes muy tempranas en el tiempo, porque lógicamente no van a querer ir a ese cebo, no lo van a seguir consumiendo. Van a ver que un compañero ha muerto o se siente mal o incómodo o justo a lo poco tiempo del consumo en cebo, por lo tanto lo van a tener como que esa fuente de alimentación no es adecuada para ellos y nunca van a acceder a ella. Por eso también muchas veces es importante cuando hacemos los planes de desratización tener muy marcado en un mapita, ¿no? En un mapa, cómo tenemos localizados esas estaciones portacebos para ver cuáles son consumidos, cuáles no son consumidos, porque en este no consumimos. También nos ayuda muchas veces si vemos que hay mucho consumo en un determinado recorrido, pues conocemos también sus rutas de desplazamiento, ¿no? Y podemos a lo mejor incidir más con más estaciones de portacebos en esos lugares que no en otros, ¿no? Y también otro aspecto, en este caso no de etología, sino de biología del roedor, que tenemos que tener en muchísima consideración es la capacidad tan bestial de reproducción que tienen, ¿no? Todos los que hemos visto antes la tienen, lógicamente, pero en este caso de roedores, a ser mamíferos, pues es muy también característico y que todas las plagas, pues es una de esas, valga la redundancia, características que siempre van a tener las plagas, ¿no? Una capacidad alta de reproducibilidad y que una pareja de roedores pues se puede convertir en un problema bestial, un problema enorme si no lo controlamos, si no hacemos ese plan de desratización adecuado y si no llegamos a tiempo al problema, ¿no? Siempre tenemos que mantener un estricto control, reforzar en épocas determinadas el control de roedores, pero que muy difícil va a ser erradicarlo, pero bueno, en la medida de lo posible, pues siempre llevar un control muy exhausto de ellos, ¿no? Tenemos que hacer tratamientos en vacío sanitario. En este caso vamos a ver dos ejemplos. Vamos a ver un tratamiento de la cama después de la salida de aves. Tenemos un rotocultor que ha desapelmazado la cama y vamos a hacer un tratamiento con larvicida, ¿vale? Para el control del Phytobius, era en este caso un tratamiento con productos, en este caso basado con difluvenzuron, es un inhibidor del desarrollo, ¿vale? Inhibidor de la síntesis de quitina y por lo tanto los individuos, las larvas, no van a poder avanzar en estadio larvario y por lo tanto vamos a controlar el problema de raíz. El uso de herbicidas además es fundamental, es muy necesario porque estamos hablando que por norma general en los insectos las formas preadultas, es decir, huevos, larvas, pupas, son en torno a un 70, 80, 85% de la población total de insectos que haya en ese momento, en ese lugar. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, muchos alfitobios, nosotros vemos muchas moscas, o sea, tener muy en consideración que el problema real no son esos adultos, el problema real es el que no estamos viendo, que son todas esas larvas que tenemos que tratar, ¿no? Y pues en este caso también de continuación del protocolo para el control de Alfitobius, pues como veis estamos utilizando un insecticida líquido que si os fijáis estamos utilizando en la parte del perímetro, en la parte de los muros de madera, donde es precisamente el lugar de migración pues del Alfitobius cuando hemos retirado la cama, han salido los animales, los vías de migración del Alfitobius diaperino pues precisamente es pues esas vigas de madera, ¿no? Los tratamientos en continuo, pues también tenemos que hacerlos, lógicamente. Esto es una aplicación de polvo insecticida debajo de los comederos, también para el control de Alfitobius diaperino, en este caso en pavitos. El uso de, como veíamos, que ya lo hemos visto también, cuando hay una descarga, esto lo vemos aquí, cuando hay terminamos la descarga o consumo del alimento balanceado, del silo de materia prima, del silo de alimento balanceado, pues hacemos una desinfección, ¿no?
pues antes de que se vuelva otra vez a rellenar, y pues lógicamente el control continuo de las estaciones de cebo, cebos parafinados, bloques parafinados, cebo fresco, etc, etc, ¿no? Pellet, es decir, muchos, lógicamente muchísimos diferentes tipos de cebos para que también pues impedir ese acostumbramiento y evitar el no consumo del cebo, ¿no? ¿Qué ventajas tiene la bioseguridad? Si pudiéramos hablar de ventajas que suponen todo esto que hemos estado viendo, vamos a evitar la entrada de vectores, como hemos visto, de muchas maneras. No solo siendo nosotros los vectores, sino arreglando los desperfectos y demás. Vamos a hacer descender el número de enfermedades, no solo para nuestros animales, sino también zoonóticas que puedan afectarnos a nosotros. Vamos a reducir el uso de medicamentos. Lógicamente, el programa de vacunación es necesario, pero vamos a lo mejor a tener que utilizar cada vez menos antibióticos, porque si estamos si estamos evitando que entren vectores de enfermedades, por lo tanto descendemos la introducción de enfermedades, reducimos también en el uso de medicamentos y, por supuesto, en costes. Vamos a reducir la tasa de mortalidad, la tasa de morbilidad también, vamos a mejorar el rendimiento de producción en base a costes fijos. Cuando un animal no se está desarrollando de manera adecuada, consume el mismo alimento o consume más alimento, pero no convierte igual. Por lo tanto, pues todo eso supone una reducción, una mayor seguridad alimentaria, lógicamente. Si vamos a desarrollar animales en ambientes sanos y que no desarrollen enfermedades, todo eso que va del campo, digamos, a la mesa, ¿no? De la granja, del galpón a la mesa, pues lógicamente se traduce en una mayor seguridad alimentaria para el consumidor. Lo que veíamos al principio, vamos a ayudar en bienestar animal, vamos a ayudar a que los animales se desarrollen de manera muchísimo más innata y no tengan comportamientos no adecuados. La salud ocupacional, que también es muy importante para los trabajadores, que ellos también estén cómodos a la hora de trabajar, que no haya unas condiciones de amoníaco que no se puedan soportar, que la presión de moscas no impida el desarrollo normal de la labor. Unas mejores condiciones ambientales también, va a ser más fácil controlar la humedad, va a ser más fácil controlar los problemas asociados a lo mejor pues eso a humedad, a que el contenido, volver a lo mismo, el contenido en amoníaco sea más adecuado, bueno, etc. Vamos a dar mayor formación a los trabajadores, vamos a tener una formación y un seguimiento continuo a los galponeros, a los operarios, a los trabajadores de centro de incubación, a la gente de faenamiento, es decir, todo lo que tiene que ver con el rubro de la avicultura, plantas de alimentos, materias primas, etc., ¿vale? Toda esa formación a los trabajadores se traduce en que esa persona sabe lo que está haciendo, sabe que es importante, sabe que su trabajo es muy importante no solo para la salud ocupacional, para la seguridad alimentaria, no solo para el bienestar animal, sino para que también los costes sean menores y por lo tanto el rendimiento y la producción sea mayor, y él se siente también importante y se siente involucrado en todo lo que hace. Y además, si él entiende lo que está haciendo y no actúa de manera autómata, sino que comprende por qué hay que usar un larvicida, por qué el rodenticida lo tiene que tocar con guantes, por qué debe de manejar y ver continuamente el residual desinfectante que está en el agua de bebida. Todos esos puntos de control pues son fundamentales, que él los entienda y que además pues de esa manera, como decía, pues se siente muchísimo más involucrado en su trabajo, ¿no? En su desempeño y en la labor del día a día. Y bueno, como se ha colado un poco aquí, que le había dado sin querer, pero esto es un poco lo que a grandes rasgos queríamos compartir desde Bioplagen y desde Adisen con vosotros, con lo que nos estáis acompañando en el día de hoy. Son cosas, como habéis visto, todas son conocidas, todas se tienen en consideración, todas se pueden llevar a cabo, todas se pueden implantar, todas tienen una inversión mínima y que produce un beneficio muchísimo mayor, y que se pueden hacer también además de manera gradual, y eso ayuda pues a que se vea que
no es un gasto, sino que es una inversión, la bioseguridad, al fin y al cabo. Y además también, por volver al inicio del todo, ¿no? Incluso del título de la presentación de hoy, hacer un enfoque integral, hacer una visión total desde fuera hacia adentro y tocando todos los puntos, es decir, teniendo un tratamiento 360 grados de esta bioseguridad y de estos protocolos de actuación, pues se consigue que controlemos muchísimo todos los posibles problemas que puedan desarrollarse durante el lote, ¿no? Y la estancia de nuestros animales en el sistema de crianza. Y nada, pues Marcela, esto era un poco todo lo que os quería comentar. Espero que no haya sido muy pesado y espero seguro que pueda solucionar todas las dudas que haya y que ojalá pues hagamos ahora un debate, ¿no? Un poco entre todos y que podamos también pues compartir experiencias y situaciones que nos ayuden a que aprendamos todos, ¿no? Que es de lo que se trata. Gracias, Enrique. De verdad que ha sido realmente un enfoque 360. Y yo quería aprovechar la oportunidad también para presentar al ingeniero Hugo Torres, que está con nosotros acá también. Él es el encargado, en realidad, de la línea de bioseguridad en Adicens. Y me gustaría que él mismo pueda hacer algunas preguntas que hay en el chat. Y en realidad, muchas gracias, Enrique. Doy pase a Hugo para que podamos iniciar, como dices tú, un pequeño debate o algunos comentarios. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias Marcela por el pase. Enrique, ¿cómo estás? Buenas Muy bien, tardes. muy bien, De verdad Hugo, un que placer verte de agradecido. nuevo. Gracias, Quique. Agradecido por la charla. Quique, hay algunas Sí, preguntas, a ver si nos puedes ayudar con las claro. respuestas. Una de ellas es, ¿cuáles son los protocolos para el plan verano? ¿Cuáles son los protocolos que sugieres o recomiendas para el plan verano? Te comento más o menos, lo que Sí, pasa es que nosotros ya a partir de diciembre de este año comienza con las temperaturas elevadas aquí sí, en el sí, Perú. Entonces, eso es nuestra preocupación. El plan verano claro. nosotros ya estamos tomando medidas a partir del mes de octubre, noviembre, para poder recibirlo de la mejor forma. ¿Qué nos recomendarías tú en el tema de bioseguridad, control de vectores? Pues es una pregunta excelente porque precisamente además, como estábamos viendo, que tiene un componente muy marcado, muy definido las plagas, que es esa explosión demográfica que muchas veces ocurre y se desarrollan muy exponencialmente y que de pronto parece que no hay y pasa muy poco tiempo y de dónde han aparecido tantos bichos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es fundamental, como tú bien dices, el control tiempo atrás, es decir, tiempo previo. En el caso de, por ejemplo, de insectos, tienen un tiempo de desarrollo, un tiempo que hay que atajar de manera previa para que no suponga, como decía, pues ya un problema, establecido cuando además se den las condiciones más adecuadas para su desarrollo, como tú dices, que es temperatura alta, humedad, etc., ¿no? El uso de, por ejemplo, de herbicidas meses antes de esa época de calor, de esa época de verano, es fundamental. Es decir, un mes, 2 meses antes de que lleguen las temperaturas fuertes, es cuando debemos empezar con la utilización de productos herbicidas en este caso. Los programas de bioseguridad, los programas de control de vectores, como veíamos, es en un continuo, pero siempre, como la pregunta adelantaba, pues siempre tienen un momento en el que hay que potenciarlos, ¿no? En el caso de control de roedores, pues se potencia más en vacío sanitario, en el caso de, o normalmente se suele hacer así, en el caso de control de insectos, pues es justo, como dices, antes de esa época de desarrollo de calor. Comienzo de uso del herbicida, comienzo de monitoreo en la medida de lo posible, si se puede también monitorear esa evolución de la población, ¿no? De la cantidad de toda esa cantidad que se está desarrollando. Un momento, perdón, porque creo que estoy compartiendo la pantalla y no quiero ahora.
monitoreo de toda esa dinámica de que se está produciendo para ver si tenemos que incidir más en los productos, en determinados productos, ¿vale? Entonces, el tiempo antes, fundamental. El uso de herbicidas para para el control de insectos, fundamental. Los refuerzos antes de que se produzca toda esa explosión demográfica, también. Es decir, adelantarnos al problema, adelantarnos a que se establezca el problema y que luego, muchas veces, es que el producto no tiene la capacidad de trabajo que yo pensaba o que tú me habías dicho que tenía, o es que me funciona pero me dura una semana o me dura 2 semanas, luego vuelvo a tener otra vez el mismo problema. Y eso es verdad, puede ocurrir, o sea, es algo que se puede dar, pero si hacemos ese control preventivo, ese establecimiento de medidas químicas preventivas, no tanto reactivas, nos vamos a ahorrar ese problema sin duda alguna. Por decirte un tiempo, en el caso de, por ejemplo, mosca, nosotros siempre solemos recomendar empezar a utilizar los herbicidas 1 o 2 meses antes de la época fuerte de calor. Perfecto. Excelente, excelente, Quique. Quique, tenemos otra pregunta que va relacionada antes de hacerte la otra que tal vez va direccionada a otro tema. Sí. Edilson Barrios nos pregunta, en el tratamiento contra el cascarudo, me imagino que debe ser el cucurucho que lo conocemos nosotros, Sí, ¿no? Debajo de los sí. comederos, ¿no? El tratamiento, sí. ¿Cuál es el tratamiento que recomiendas para este insecto que es un problema tanto en pollos como en postura? Nosotros el tratamiento del cascarudo, bueno, tiene miles de nombres, lógicamente cada zona tiene uno, el bicho negro, en fin, el cucurrucho, en fin. Bueno, aquí hay 3 puntos. Nosotros normalmente cuando hacemos el control de Alphytobius perinus utilizamos 3 tipos de productos. Un producto larvicida en solución en suspensión concentrada, un producto adulticida en concentrado emulsionable y un producto adulticida que también va a tener incidencia larvicida, que es un polvo de espolvoreo, ¿vale? El larvicida y el herbicida en suspensión concentrada y el adulticida en concentrado emulsionable, bueno, los 3 los vamos a utilizar principalmente en el vacío sanitario y luego podríamos también utilizar en continuo, como se indica ahí, el uso del polvo de espolvoreo debajo de los platos de comederos. Si nosotros hacemos un protocolo de control de Alphytobius continuo en el tiempo, en el sentido de siempre cada lote de animales, cada vacío sanitario, no siempre, pero muchas veces no vamos a tener por qué necesitar utilizar productos durante el sistema de crianza, durante el lote de aves estando allí, ¿vale? Porque mientras utilicemos menor cantidad de productos químicos va a ser muchísimo mejor, lógicamente. Sí es verdad que nosotros como laboratorio intentamos no, por normativa es así. No podemos utilizar productos tóxicos, no podemos utilizar productos cancerígenos, no podemos utilizar productos que supongan una peligrosidad no solo para el operario, sino también para los animales excesiva y que le pueda producir la muerte. ¿Esto quiere decir que se pueden utilizar en presencia de animales? Eso depende también, lógicamente, de la normativa del registro, del tipo de registro que tenga el producto, y a eso debemos, por norma general, debemos siempre atenernos siempre, y por norma general pues es lo que se suele hacer, ¿no? Idealmente, yo siempre intento recomendar, cuando me toca a mí, intentar no utilizar productos durante el sistema. Si se tienen que utilizar, lógicamente, pues, por ejemplo, un lugar es ese, que no tenga acceso a lo mejor de manera directa al ave, ¿no? Muchas veces se usan también a mitad de crianza. En algunos países la parte de los perímetros de la cama se mete 50 centímetros hacia adentro, porque ahí va a haber mucho desarrollo de larvas a mitad del sistema de crianza para el Alphytobius. Se spraya ahí, ¿vale?, la suspensión concentrada con el larvicida y se vuelve otra vez a tapar la cama. Ahí el ave no va a tener acceso y va a actuar sobre las larvas. En el caso de, por ejemplo, de comederos, en el caso de debajo de los comederos, pues intentar que el producto penetre
un poco por debajo de lo que es la cama, que no la sprayemos justo encima, ¿no? Porque puede a lo mejor haber algo de acceso del animal, pero independientemente de que haya acceso al animal, en nuestro caso el producto nuestro es un formulado en cipermetrina, que es un producto bastante, bueno, poco perjudicial para animales en este caso agricultura, de sangre caliente, y que el vehículo que lleva es un inerte, es decir, que no tiene una alta peligrosidad, pero siempre, como digo, si se hacen bien esos protocolos en vacío, se hacen bien esas actuaciones de prevención, nos vamos a ayudar muchas veces a no tener que utilizarlos durante el lote, ¿no? Y es necesario implementarlo cada lote de pollos, sí, siempre que no te suponga el no utilizarlo una bajada de rendimiento que a ti pues no te cuadre, o que se produzca una mortalidad elevada, o que se produzca una reincidencia de la misma enfermedad lote tras lote de animales, o que, es decir, ahí el baremo lógicamente lo va a poner el productor. Lo ideal es que siempre se maneje siempre en cada lote, entre lotes. Luego va a llegar un momento en el que a lo mejor no sea necesario, ¿vale? O que sea cada 2 lotes, pero cuando hay un establecimiento de control de Alfitobius, siempre lo hemos visto, igual que roedores, igual que moscas, igual que el ácaro rojo de las gallinas, es imposible eliminarlos totalmente. O sea, no podemos darle tregua, ¿vale? Siempre tiene que ser un continuo. En la medida de lo posible, tiene que ser lo más continuo que se pueda. Enrique, para terminar, una última pregunta. Los productos de Bioplagen, los cuales nosotros representamos aquí en el Perú, por el tema coyuntural que estamos viviendo a nivel mundial, por el tema del COVID, sí. Esta enfermedad está perjudicando mucho a los trabajadores, ¿correcto? Por la misma contaminación. Sí, sí. Nuestros productos son amigables. ¿De qué forma nosotros podríamos ayudar a las empresas, o si nuestros productos tienen alguna certificación que actúan ante el COVID? Si podrías ayudarnos con esa pregunta. Nosotros tenemos, en este caso, los 2 de nuestros desinfectantes, uno que veíamos ahí antes, el Sanivir fumígeno, y luego el desinfectante en solución líquida, que también lo veíamos aplicado en la desinfección del piso. El Sanivir, ambos productos tienen certificaciones de viricida, bactericida, fungicida, lógicamente, pero también recientemente pues les hicimos una acreditación, una certificación por un laboratorio externo, ¿vale? En el cual pues se veía que eran eficaces frente a coronavirus humano. Por lo tanto, podemos utilizarlos para tener muy claro y estar tranquilos de que son productos eficaces frente a esta situación actual que nos encontramos. Lógicamente, las medidas de manejo, las medidas de prevención siempre son importantes, y el utilizar este tipo de productos siempre guiados por un protocolo que dé el equipo técnico, lógicamente, de Adisense, bajo esa supervisión y bajo esas recomendaciones, pues que se siga de la manera más estricta posible, porque lógicamente también son productos químicos, ¿no? que los vamos a integrar en un ámbito, en este caso Digesa, ¿no? que atañe ya a la salud de las personas, no solo ámbito pecuario, y que lógicamente pues necesita de una serie de recomendaciones de utilización, para que, ya no solo para que se usen de manera inadecuada, sino para que sean eficientes, para que no se gaste más producto de lo que se debe consumir, y para que actúen de manera adecuada, y tú en el lugar en el que lo actúes o la superficie en la que lo apliques, pues tú estés tranquilo de que el producto actúa como tiene que actuar, ¿no? Perfecto, Enrique, muchas gracias. Gracias. Marcela. Sí, bueno, no queda más que agradecerte de verdad, Enrique. Sabemos que estás en un horario completamente distinto. Sí. Gracias por tu tiempo y gracias a todos los asistentes. Me pareció importante que Hugo también se haga presente en la charla como encargado de la línea, y ahí tienen también su teléfono y su correo electrónico. Cualquier cosa podemos atenderlos, estar a su disposición, ¿no?
Bueno, eso es todo. Muchas gracias a ambos, bueno, y a todos los asistentes y a todos los que han hecho sus preguntas también. Gracias a vosotros, Marcela. Un saludo, que ojalá estéis y sigáis todos bien, que podamos, que a ver si en este 2021 puedo volver a ese magnífico país como Sí, es el Perú, que ya lo echo de menos, y que podamos mantener pues eso, una conversación persona a persona y poder seguir ayudando y dándole y manteniendo la relevancia y la importancia que tiene la bioseguridad, ya no solo en el ámbito pecuario, sino en esta situación que nos ha tocado, por desgracia, vivir a todos. ok. Muchas Gracias gracias, Enrique. Gracias a a todos y vosotros. hasta luego. Muy buenas tardes y buenas Cuídense, noches. gracias. Buenas Hasta noches. luego. Bye, bye.